Vamos a dar inicio a nuestra exponencia sobre la defensa de los derechos humanos en el derecho romano antiguo. La defensa de los derechos humanos se ha logrado mediante la creación de órganos competentes. De allí surge la integración de instituciones judiciales, aunque son antiguas, están ligadas a las instituciones familiares. Es por eso que la defensa amparó y protegió los derechos que estaban destinados a los jefes de familia, quienes tenían conocimiento sobre las faltas y las violaciones y que imponían ciertas sanciones correspondientes. Organización judicial en la antigua Roma. En esta organización estaba fundamentada en dos clases. La primera eran los magistrados, que eran considerados de primera instancia. Al inicio de la República están integrados por los praetores, que con el tiempo fueron llamados cónsules. Ellos poseían una clasificación sencilla de acuerdo a sus poderes y atribuciones. La primera eran los magistrados que gozan del imperium merum, que eran aquellos que era la potestad del magistrado que desprendía de toda atribución, ya sea de la justicia civil, el poder de la administración y la policía. El segundo eran los magistrados que gozan del imperium mismo. Eran aquellos que además de tener los poderes que le concede el imperium merum, dependen de la jurisdicción de la jurisprudencia o la facultad de la intervención de la tramitación de los poderes. El segundo eran los jueces. Los jueces eran designados para cada asunto. Tenemos dos tipos de jueces. Tenemos los jueces iudex, que eran el ciudadano romano designado de una lista, quien tenía la potestad o tenía la atribución de designar las decisiones correspondientes a aquellas personas. Y el árbitro era un particular que era designado por el magistrado para resolver los litigios. Procedimientos de acciones legales. Entre ellas tenemos 5. La primera son las acciones sacramentales, o también llamadas legis actius per sacramento. Esta fue la única forma de intentar una acción aplicable a los derechos reales y de crédito. Esta era la acción más antigua en el derecho romano, donde cada uno de los pretores exigía sus respectivos derechos. La segunda de ellas son las acciones por designación de árbitros, o también llamadas legis actius per judicia arbitrii postulationes. Esta es una acción que ha sido introducida dentro de las relaciones jurídicas. Esta no ha sido determinada de manera que no se pudiera decidir una relación afirmativa o negativamente. La tercera de ellas son las acciones condicionadas, o también llamadas legis actius per condition. Estas acciones eran solemnes ante el magistrado. Entre ellas se empleaban determinadas declaraciones y se les daba un plazo de 15 días aproximadamente. Entre ellas se definía cualquier tipo de cosas, podían ser sumas de dinero o cosas ciertas. Y por último tenemos las acciones de garantía, o también llamadas legis actius per pictores campignon, que esta consiste en el aseguramiento del bien por parte del acreedor y por parte del deudor, sin intervención de ningún magistrado. Esto se hace mediante palabras sacramentales hasta el pago de la deuda. Yo les voy a definir lo que es el procedimiento formulario u ordinario. Este procedimiento consistía en 3 fases. La primera fase era la in iure. Esta era considerada como la primera instancia y estaba constituida por 2 supuestos: la citación y la representación. La citación era el llamado que se le hacía a las partes para comparecer ante un juicio. Y la representación era cuando una persona de buena fe y voluntariamente tomaba la representación del demandado sin que éste se lo pidiera. También se encuentra en la segunda fase la in judicio. Esta estaba constituida por 2 procedimientos. El primer procedimiento consistía en la recepción de pruebas y alegatos de las partes. Aquí las partes llegaban con sus oradores y hacían uso de sus pruebas. Dichos medios de prueba podían ser confesiones, juramentos, testimonios, entre otros. Y el segundo proceso era la fórmula de sentencia. Era que la sentencia debía hacerse a viva voz y debía ser motivada para no generar duda en cuanto a su interpretación. La tercera y última fase consiste en la declaración de sentencia. Esta verdaderamente da final a la controversia y podía ser de 2 maneras. La primera era de carácter penal, era cuando se podían encarcelar, vender o matar a las personas. Y de
de carácter patrimonial era cuando, por ejemplo, una persona que daba un juicio como deudor insolvente procedían a vender todos sus bienes para solventar la deuda. Primero procedían a vender sus bienes muebles y si este no era suficiente, vendían todos sus bienes inmuebles o colocaban todo su patrimonio a titular de otra persona. El estudio de la fórmula. El estudio de la fórmula fue escrito mediante el cual el magistrado nombra juez, da las pretensiones del demandante y los medios de defensa del demandado. Existen dos partes, la parte principal y la parte accesoria. En las principales tenemos el nombramiento del juez, que es mediante el cual el magistrado nombra a un juez para que absorba y condene los hechos alegados. La demostración, que es lo que se da al juez, la facultad para que tenga en cuenta los hechos o los derechos a los que se alega. El intentio son las pretensiones que tiene el demandante frente al juez. El adjudicatio es la facultad que tiene el juez para dar partición. Y el condenatio, que pues, como dice el nombre, es la condena que da el juez por el hecho. En la parte accesoria se puede decir que son para respaldar al demandado. En el sexo es una facultad para impedir la condena del mismo. Las replicaciones es una cláusula extraordinaria que se da para la demanda, y la prescripción es una cláusula que se da aparte antes de la denuncia para que no suceda la excepción. A continuación le vamos a hablar sobre la negación de la forma. Por no estar sancionada la pretensión del acto en el derecho civil y en el derecho pretoriano. Por considerar el rector la pretensión del acto inadmisible de acuerdo a las justificaciones presentadas, cuando el demandado cumplía con la solicitud en la demanda en forma voluntaria o cuando, siendo necesario el juramento, el demandando se negaba a presentarlo. Como pueden ver, las clases judicios eran dos: el judío legítimo y el judío imperio continente. El primero decía que era aquel que reunía las tres condiciones, las cuales están comprendidas en las siguientes: que tiene lugar en Roma a una distancia no mayor a 1 milla y entre los ciudadanos romanos, así como la que se da ante un juez único, ¿verdad? El que se denominaba unum iudex. El Judium Imperium Continens era la instancia que tenía por base el imperio del magistrado. En este mismo orden de ideas voy a definir acerca de lo que son los recursos. Contra la sentencia no habían recursos normales, sino extraordinarios que anulaban los efectos de la sentencia y la misma. Dentro de esto tenemos 5. La primera de ellas es la intercesio. Esta no era más que la intervención de un magistrado superior o de igual jerarquía dentro del tribunado de la plebe. Esto para ejercer el derecho al voto en materia de derechos políticos para evitar abusos de patricios. La segunda, la revocatio in diploma. Esta era una acción ejercida por la persona que había sido condenada en la sentencia anterior, y pues si perdía dicha acción, pues tenía que pagar con el doble de lo que se le había condenado anteriormente. La in integrum restituito. Esta era una nulidad total, ya que todos los actos o series de actos que se habían realizado anteriormente quedan anulados y es como si regresara a su estado inicial. Este tipo de recurso ocurre cuando una de las partes siente que sus derechos han sido lesionados con la sentencia. Cuarto, tenemos el apelado. Este es un recurso extraordinario, igual como se conoce hoy en día. La sentencia se llevaba a un magistrado superior y este revisaba dicha sentencia, y lo que hacía era, si él veía que el recurso de apelación era justificado, anulaba la sentencia anterior y todo su efecto. Y por último, la cognición extraordinaria. Esta es muy sencilla, ya que el magistrado no cede ese poder a un juez para decidir sobre la sentencia, sino que él mismo lo hace. Y esta se daba en 3 casos específicos: para pedir alimentos, para el pago de honorarios por profesionales y para el cumplimiento del fideicomiso. El proceso extraordinario. El proceso extraordinario se caracteriza por la no intervención de un juez privado, sino por la designación de un juez designado por el emperador. Desarrollo del proceso. Había 4 que eran la citación, el proceso propiamente dicho, la sentencia y la apelación. La citación se le hacía a la parte demandada para que ésta asistiera al juicio.
y si en caso de que no asistiera al juicio, el juicio se habría comenzado sin ella. Esto en caso de ausencia por parte de rebeldía de la parte. Y el procedimiento propiamente dicho es aquel donde los juicios eran orales y donde las partes exponían la prueba al juez. Y existían presunciones juris et juris, donde no admitían pruebas, y juris tanto, donde sí admitían pruebas. La sentencia, el juez reunía a las partes para dar a conocer la sentencia y dar a conocer también las costas procesales. Y en apelación esto se podía hacer a un magistrado superior y al sentenciador. Esto en caso de que las partes no estén de acuerdo con la sentencia. Acción y extinción. La acción es el derecho que asiste a una persona para demandar judicialmente lo que es debido. Para su ejercicio es necesario que haya un derecho fundamental y que éste haya sido lesionado por el demandado. Sus características son: estas acciones pueden ser civiles o honorarias. Civiles, ya que derivan del derecho civil; honorarias, ya que derivan del derecho pretoriano. Son directas, ya que se basan directamente sobre la ley o sobre la norma. Pueden ser de derecho estricto, ya que el juez no se puede salir de aquella norma, y de buena fe, ya que el juez tiene su apreciación basándose en la equidad sobre aquella acción. La extinción. La extinción de estas acciones se extinguen por la transacción. La transacción es cuando las partes resolvían sus problemas mediante las concesiones mutuas. La sentencia es cuando el juez, cuando ya firmaba la sentencia, ya había una extinción plena sobre esa acción, por la muerte o por la prescripción. La prescripción es que cuando esa acción no es ejercida mediante un tiempo determinado que está en la ley. La excepción. La excepción es un medio por el cual el demandado se defiende ante el demandante sin contradecirlo. Si lo alegado por el demandado era asertivo, este podría reducir la pena o aumentarla el doble. Estas se clasifican en civiles y honorarias, ya que provienen de derecho civil o de derecho honorario. Son basadas en la equidad, son basadas en la utilidad general, ya que provienen o se basan en una fórmula. Son perpetuas o temporales. Perpetua, ya que esta no cesa, sino que puede accionar en esta acción, puede accionarse o ejercerse perpetuamente. Son temporales, ya que tiene un debido tiempo para ser ejercida. Son personal, ya que estas son ejercidas para una persona. Y son real, ya que pertenecen a una relación jurídica transmisible a los herederos. Muchas gracias. Con esto hemos concluido la ponencia.